Hola, ¿qué tal? Pues muy bien aquí, Edgar, llegando y muy emocionado. Y pues quiero saludar a la gente el día que nos esté viendo en este nuevo mes que estamos comenzando, el penúltimo de este año 2025 que nos ha traído tantas cosas este año, tantas cosas y ha sido una súper travesía, pero pues ya estamos en noviembre y sí, muy emocionado por el análisis que vamos a hacer de uno de los videos, uno de los episodios en Estafador, y más bien este trabajo que está haciendo Lili y su familia de digitalizar material que ellos tenían de esos tiempos. ¿Y sabes qué me hace pensar esto? Me hace pensar en cuánto Liliana ha sido cautelosa y discreta con todo lo que tiene. Ahora, justamente es ahora que empieza ella a salir con las cosas que tiene para dar su versión de los hechos, ¿sabes? Porque ha pasado tanto tiempo, yo pensaba, wow, o sea, yo lo hubiera hecho hace tanto tiempo y le hubiera sacado a la gente cosas en la cara y ella no ha hecho nada de esto, es muy cautelosa, es muy respetuosa de todo lo que ha venido haciendo, así que me parece que es una de las cosas que hay que resaltar. Sí, es algo muy, pues también muy interesante, ¿no? O sea, porque lo que está sucediendo es que, por ejemplo, en estos momentos el podcast termina la tercera temporada y estamos en espera, estamos en ese tiempecito en el que ellos se toman de descanso para que vuelvan con la cuarta temporada, que sabemos que es un trabajal, pero en esta ocasión nos están dando eh, contenido en el Inter entre la tercera y la cuarta temporada, ¿no? Y también estas entrevistas que de verdad hay que seguir viéndolas, que está haciendo un trabajo fabuloso con Lupita Carrasco, que la queremos mucho también. Bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Claro que sí. La Pavlova. Así aparece Liliana Soledad Regueiro en el calendario Las Chicas de la Prepa 96. Nacida el 2 de noviembre de 1978 en Córdoba, Argentina, Trevi conoció a la chica en mayo de 1993 al asistir al programa Telemanías, donde Liliana trabajaba como edecán. Un mes después, la chica fue contactada por Gabriela Holguín y María Portillo, quien tras una audición en el Hotel Panorama, le ofreció a la chica y a su hermana Sandra Regueiro la popular beca artística en México con un sueldo mensual de $2,000, así como estudios y contacto permanente con su familia. Para llevarse a Liliana, María pidió a Juan Luis Regueiro y Marta Rosa Lubueña, padres de la menor, un poder notarial que establecería su permiso para hacer viajar a la chica por todo el territorio argentino, países limítrofes, continente americano y en especial a México. El poder, firmado únicamente por el matrimonio el 13 de mayo de 1993, elaborado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Córdoba, número 0024941, solo permitía el viaje y desplazamiento en América de Liliana. La chica viajó por primera ocasión con el grupo a México, donde permaneció solo 10 días, para luego regresar a Argentina, de donde 2 años después, en marzo del 95, María Portillo y Katia de la Cuesta la llevaron a Buenos Aires, lugar donde recogieron a Bárbara Fener y Olga Paulina Graciano Castro, mexicana nacida en Tijuana el 26 de julio de 1981, con las que viajaron a Los Ángeles para luego trasladarse a México, donde Gloria Trevi ofrecería a Liliana un papel en la telenovela que planeaba en TV Azteca, a cambio de confesarle a Sergio Andrade un amor inexistente. Con solo 16 años de edad, Liliana sostuvo la primera relación sexual con el manager. Hablando conmigo me dijo que, o sea, por las claras, me dijo, si no pasaba eso, o sea, que pues no iba a poder quedarme porque pues la situación, o sea, que él sentía por mí cosas y que no iba a funcionar, o sea, que era mejor que me fuera. El clan Trevi Andrade ya se había conformado, pero la primera denuncia estaba por aparecer. En Barra de Potosí, Ixtapas y Guatanejo, un poblado de gente humilde alejado de la ciudad, compró una casa frente a la playa, así como el terreno que colinda a la izquierda. Cuidadoso,
Andrade puso la casa a nombre de Wendy Castelo y el terreno a nombre de Sonia Ríos. En este último empezó a construir un hotel y en la casa grabó las voces y música del proyecto de una hotline. Basado en el calendario Las Chicas de la Prepa, el traslado a la casa de la playa no fue fortuito. Empezaron a sucederse entonces misteriosas y prolongadas ausencias de la cantante, que en la casa de la playa colaboró para que Andrade abusara de Ámbar Gisé Garza Sirión, nacida en Cerro Azul, Veracruz, el 23 de mayo de 1983, entonces de solo 13 años de edad. Pero la tortura y los castigos en Barra de Potosí alcanzaron niveles dramáticos, que comenzaron imponiendo a las chicas permanecieran sentadas en una escalera, sin hablar absolutamente con nadie, durante 3 meses. Sentada en una escalera, sin hablar, todo el día. ¿Cuánto duró ese castigo? Yo creo que como 3 meses. Me dormía a veces en las escaleras, pero no podía dormir, o sea, a veces se les olvidaba decirme que me fuera a acostar, o sea, y me quedaba en las escaleras. ¿No podías ir al baño? Tenía que pedir permiso y hasta que me dieran la autorización tenía que... ¿Cuántas horas pasaban para que hicieras algo así? No, pues me tenía que aguantar muchísimo, o sea, Pero por ejemplo 12, 14 horas. sí, a veces pasaba mucho tiempo. El intento de escape de la chilena provocó que Andrade golpeara a Sonia a cinturonazos en la espalda desnuda y que éste hiciera lo mismo sobre Marlene, encargadas de vigilar a Tamara, quien como castigo permaneció desnuda en una bañera vigilada por Liliana Regueiro. Me impusieron eso, o sea, que la cuidara. Yo, Marlene y Sonia, que éramos las que estábamos ahí. En la noche principalmente era cuando más me tenía que cuidar, o sea, nos teníamos que estar turnando. Una se dormía y la otra tenía que estar despierta. O sea, en la cama estábamos sentados o hacíamos ejercicio para no dormirnos. Bueno, pues mira, yo lo veo muy, muy interesante porque, o sea, es como también un refresh de muchísimas cosas o sea, este caso está, digamos, tan complicado también la cronología, pero como que aquí te da como que te refresca la memoria y de verdad que son datos súper interesantes. O sea, estos, por ejemplo, este de Gloria Trevi, El rostro del engaño, pues solamente están como 2 programas por ahí en algún canal y este no está. O sea, este episodio en específico no está y pues se me hace muy interesante porque pues sí, o sea, dar voz a estos testimonios en el momento en el que, por ejemplo, TV Azteca tiene pues más de una década detenido, ¿no? Demostrar este material tan invaluable. Sí, yo creo que también habla de la parte de la justicia en cuanto a lo que es el juicio que se está llevando con TV Azteca, porque parte de todo este contenido que está saliendo recientemente, pero que forma parte también de lo que ha sido el proceso investigativo de este caso, yo creo que va a servir para que se pueda demostrar que sí era un caso que estaba, digamos, se investigó en su tiempo y que, bueno, eventualmente se trató de desechar para que la gente no pudiera hablar del mismo. Sabrá, no sé por qué intenciones, pero lo que sí me parece interesante de todo es que es como empieza todo a compaginarse y nos da una visión bastante, creo yo, como que honesta de lo que pasó en ese entonces. Sí, o sea, y de verdad que me empieza a dar de nuevo coraje con este tipo, con este psicópata. Sí, demasiado. Y de verdad es tan palpable la personalidad de este psicópata, ya con el material que hemos tenido en Estafador de Sueños y compaginarlo con todo esto, con todo lo que hacía, ¿no? O sea, cómo habló del castigo de la escalera, que Claro, Lili no lo platicó en Estafador de Sueños, ¿no? Y que ya lo había exacto. platicado en este programa de TV Azteca. No, y hubo gente que pensó que era una exageración, pero ahí estamos corroborando que las versiones de aquel entonces y las versiones de ahora se complementan para darnos algo más completo de lo que es el panorama general del caso. Además de todo esto, también me hace preguntarme de manera casi, no sé, innegable es esto que no hayan hecho nada para detener a ese hombre luego de que pasaran tantos años,
sobre todo las principales figuras que tenían el poder suficiente para detenerlo, y sin embargo, pues lo único que se hizo fue hasta ahora y a consecuencia de una demanda. Eso es bastante triste. Sí, sí, sí. De la misma manera que también, bueno, el que se narre de voz de estas personas hace años, todo lo mismito que nos ha platicado el día de hoy Liliana, ¿no? O sea, cómo llevaron el papel notarial, cómo fueron María Portillo y Gloria, quienes hicieron todo pues digamos, el visualizarla y luego ir allá a Argentina, que va María Portillo, obviamente acompañada de una de las chicas que ya estaban dentro de la estructura, pero siendo también víctimas ellas mismas. Y pues sí, muy interesante cómo lo platican también aquí. Sí, es que yo creo que la diferencia entre una persona que iba coercionada y manipulada y otra que quizás no, era justamente eso, eran las condiciones en las cuales ellas estaban obligadas a hacer ciertas cosas. Y estas condiciones para mí también formaban parte del esquema de manipulación, porque eran con la finalidad de justamente hacer que la gente se confundiera, si en algún momento se llegaba a descubrir todo esto, porque todas las involucraban. Entonces es parte de esa gran manipulación que también estuvo presente. Sí. Pues si Bueno, quieres, lo podemos seguir continuando. Sergio Andrade, Gloria Trevi, María Portillo, Marlene Calderón, Wendy Castelo, Katia, Carla y Carola de la Cuesta, Susana Rodríguez y Ámbar Gisé Sirión Garza ya estaban en Madrid, España. Sonia Ríos, Liliana Regueiro y Sofía permanecieron en Playa Blanca para luego trasladarse a Madrid, pero sin la niña, quien desde ese momento quedó en manos de Justina Sánchez, madre de Andrade, pero en España lo peor estaba por suceder. El infierno del exilio se evidenció tras la llegada de Sonia Ríos y Liliana Regueiro. En pleno aeropuerto de Barajas, Liliana sufrió el robo de $8,000, cantidad que debía entregar al productor y quien culpó a la joven de esto, imponiéndole el pago de la deuda, reduciendo su comida al máximo, incrementando los castigos y pidiendo limosna, cosa que hizo también el resto del grupo, incluso Gloria, disfrazada con un chongo y ropas de viejita. Yo no podía comer lo que comían ellos, o sea, tenía que comer lo más barato, o sea, porque tenía que pagar. Y si un día me ahorraba mejor, no sé, de comer el postre o de comer supuestamente el postre o la comida, me ahorraba no cenar o lo que sea, mejor. Entonces hay días que no comía directamente o nada más comía un poquito y ya. ¿Tú pediste dinero? Sí, ¿Cuántas veces? un montón. O sea, todas las veces que me hubieran salir yo salía porque yo debía dinero. Sí, tenía que pedir dinero sí o sí. Todo el día. Sí, o sea, cuando pudiera pedir, le pedía siempre. Y pasaba por ti. Te recogía. Sí, Le luego con entregabas con las muchachas también, sí. le entregabas el dinero. Sí, el dinero, la comida que me dieran, todo. Ah, tenías que pedir comida también. No, sí, nos daban comida porque hay gente que te decía, bueno, no tengo dinero, te doy comida, pues nos venía bien a nosotros. En España, la crueldad de Sergio Andrade no tuvo límites. Sometió a las chicas a un nuevo castigo: los baños ecológicos, aplicados con manguera de donde brotaba agua helada que caía sobre cuerpos desnudos en plena intemperie con una temperatura bajo 0 grados centígrados. Estábamos en pleno invierno, hacía un frío tremendo y con la manguera agua helada, o sea, creo que Karina acaba de dar a luz hacía poquito también. Y así, o sea, nos bañaba, pero no era siempre así, fue en esa época que se le dio por hacer eso, pero agua helada y con el frío afuera, en el patio del lugar, o sea, Con una manguera. con la manguera. ¿Quiénes no se bañaban ahí? Nunca. Mari, Gloria, o sea, creo que a Gloria una vez le sucedió nada más, pero en general ellas no, las demás, yo creo que todas. Dividida en una piscina, terraza, bodega y jardines, de Los Sauces destaca el interior de 2 de los 5 dormitorios, donde se hallan 3 camas individuales en un espacio diseñado solo para una cama matrimonial. Y sobresale también una carreola y un portabebé hallado enterrado en la tierra a un lado del lavadero, los que fueron usados por Francisco Ariel, sometido desde los primeros días de vida a un dramático abuso. Nuevamente utilizando a Liliana Regueiro como prestanombres, Andrade adquirió el 22 de enero de 1998, en Málaga, España, la segunda finca, Los Tres Caballos, ubicada en el poblado Alaurín el Grande,
a 7 horas de Madrid, donde Karina viviría el inicio de su infierno. Hasta 1997, una historia como la de Gloria Trevi y Sergio Andrade era inconcebible en el espectáculo nacional. Y si se tomaba en cuenta el poder que sus figuras mantenían en la industria del entretenimiento, la publicación de un libro se tornaba sumamente cuestionable ante un periodismo superfluo, dominado aún por Televisa. Por si fuera poco, Trevi ejercía sobre los periodistas una seducción singular, por lo que criticarla y señalarla en corrupción de menores era algo inconcebible. Sin embargo, en España, Sergio Andrade continuaba dejando rastros de esta historia en hoteles y fincas en ciudades de la costa mediterránea. Utilizando como prestanombres a las chicas, mantenía cuentas bancarias en dólares desde el 10 de septiembre de 1997. Liliana Regueiro figuraba como dueña de la cuenta de cheques 096 100 882 y Marlene Calderón de la número 1300 33 458 y 01300 30. Bueno, aquí que hacemos otra pausa para el análisis. ¿Qué comentario usted da, Pablo Bautizum? Bueno, algunos pueden ser un poco técnicos porque, bueno, la verdad, qué trabajal y qué buen trabajo hizo TV Azteca. O sea, número uno, ahora entiendo el odio de los acusados hacia TV Azteca, porque pues de verdad entraron hasta las entrañas de todo. Ellos se trasladaban hasta España. O sea, si viste cómo hay grabaciones de las casas que dejaban en España. Fue un trabajo exhaustivo y también me llama la atención, recordando un poco de las cosas que yo llegué a decir cuando hacíamos los en vivos con Pepe, tú y yo, que esta voz de este señor me encanta porque, bueno, desgraciadamente él ya falleció, pero qué loco que él hizo la voz en el recuento de los daños, que era de Televisa, y después hizo la voz aquí en Gloria Trevi, el rostro del engaño, que es de TV Azteca. Supongo que contactaron al mismo, al mismo señor de doblaje. Es que sí, le daba una profundidad narrativa a todo el material bastante notable, pero ¿sabes qué me genera bastante sorpresa? Es también el hecho de que, a pesar de que todo esto estuviera, no se pudiera judicializar ninguna de estas evidencias que ya formaban parte, pues, incluso del conocimiento público, porque todo un país, pues, pudo ver esto a través de las televisoras, y es increíble que al final había incluso esta dinámica de testaferrato, que es increíble que cómo ponen el nombre de una persona y algo para atarla, ¿sabes? Para que no se vaya. Y me imagino las amenazas, porque debieron ser terribles. Sí, en estos programas fue donde más se dio difusión a ese tipo de situaciones y de modus operandi de Sergio Andrade y, bueno, y sus dos copartícipes o probables, cómo hacían esto de utilizar las personalidades jurídicas de ellas. Incluso mencionaron a Wendy Castelo cuando tenían esa casa de Ixtapa. O sea, es una cronología súper bien hecha de que pues fue primero Ixtapa, luego fue la gran mentira del cáncer de Sergio. Exacto. Se van a España, bueno, hacen todo esto también de recorrer Argentina. Y bueno, y recuerdo hace unos momentos también cómo se narró también el abuso que se le hizo a Ámbar Gizé. Bueno, también se habla del abuso de ella en algunos otros programas, y bueno, en Toda la Luz también está el testimonio, en Toda la Luz, pues de cuando se hace esta emboscada, ¿no? Donde apagan las luces y le hacen esta situación a ella y a Melina. Sí, cuando Gloria fingió estar perdida. Exacto, y ahí también forma parte de lo que deberían tomar en consideración en California, ¿no? Digo, porque que te deja también un rastro de la conciencia del hecho. Sí, de verdad que sería demasiado interesante que sí lo tomaran en cuenta, al igual que el de Brandy Ruiz. Sí, el de Brandy es súper importante. Demasiado relevante. Bueno, vamos a continuar con el análisis, mi gente. Nos recordamos que comenten abajo, denle me gusta y suscríbanse al canal, porque estamos cada vez más enfocados en hacer material que tenga la parte conceptual. Vamos a empezar a analizar, a debatir
respecto al caso al 100%, porque estamos comprometidos en el momento en el que va a ser el juicio, y aquí queremos llegar hasta allá con toda la posibilidad de que analicemos todos lo que está pasando y lo que va a venir pasando. Hace poco salió una nueva demanda contra la editorial Penguin Random House, grupo editorial, por parte de este cantante, y bueno, lo hace básicamente en relación a lo que es el último, el lanzamiento del libro Toda la Luz. Penguin Random House es un grupo editorial que no solamente avala a Carla de la Cuesta, sino también tiene otras escritoras, como lo es Anabel Hernández, entre otros. Así que vamos a seguir el análisis y pronto traemos información de eso. Genial. 446 abiertas en Citibank. Sucursal Avenida de Europa, número 19, Parque Empresarial La Moraleja, con las que habían expedido los cheques por 2, 4 y 11 millones de pesetas para pagar las fincas Los Sauces y Los Tres Caballos, mientras que María Portillo tenía las cuentas 1242, 100, 2383 y 0021, 00238 en Berkeley, sucursal Princesa, número 2 y Citibank, respectivamente. Me acuerdo únicamente de la cara De María Raquenel. de Raquenel. al principio que se abrió la cuenta, creo que vinieron en cuestión de un mes, pues como 4 veces. Y luego ya no vinieron. Nos decían que era para estudiar, que se lo mandaba el dinero su padre y bueno, pues al principio te lo crees, luego ya te lo crees menos y al final pues acabas... Ya no. Diciendo ya no. Claro. Aquí no movieron cantidades superiores a ingresos de 700. 700.000 pesetas. Son grandes cantidades manejadas por esas personas, pero no quiere decir el hecho de manejar 11 millones o 7 millones o 6 millones, no quiere decir que la persona que opera con esos dineros sean de ella. Estamos hablando de un grupo y estamos hablando de un artista, como es ella, e incluso de un grupo artístico que puede bailar, que pueden hacer funciones. Entonces, hombre, son cantidades de dinero, ingresos pueden venir por ahí, pero como desconocemos las otras actividades a las que se desarrollan, desde luego sí podemos decir que salvo esta de artística, y que tampoco son tantas las galas ni las funciones que desarrollan como para manejar muchos dineros, pues entonces o bien sea de blanqueo de dinero o bien sea de actividades ilícitas como puede ser la prostitución, que en España genera muchísimos millones de pesetas. La solvencia económica de Andrade quedó registrada también en la compra de un automóvil marca Peugeot, modelo 106 Long Beach, matrícula 14M3289, a nombre de Katia de la Cuesta, cuya compra fue hecha en la sucursal Automóviles Chile entre septiembre y octubre de 1997, según se desprende de los recibos enviados a la joven por Peugeot y Winterthur, esta última empresa de seguros que remitió al vehículo la póliza número 30 transversal 13 transversal 0404-3848. 5 de agosto del 96. Ya, 25 de agosto del 96. 97. Del 97. ¿Está anulada la póliza? Sí. ¿Y el tomador qué significa? El titular del contrato. Sería Katia de la Cuesta. Eso es, la petición del titular está anulada. ¿Y esta fue anulada por impago? No, por carta del tomador. Ah, sí, ¿y me puede dar la fecha en la que ella la anuló? 6 del 5 del 98. El 5 del 98. Pues muy rápido, en mayo, ¿no? Del 98. En un vehículo que estaba puesto a nombre de Katia de la Cuesta, puede ser, sí, Katia de la Cuesta, efectivamente. Incluso tenía la matrícula extranjera, aquí no llegaron a poner matrícula española. Y en coches de alquiler sí hay constancia de varias casas a las cuales se han podido. Carlos, ¿qué pasó con ese coche? ¿Lo entregaron, lo vendieron o dónde está ese coche? Missing, está desaparecido. Está desaparecido. No lo hemos localizado ese coche. Desde luego no consta que haya sido comprado por otra persona. O sea, sigue en el banco de datos de vehículos, sigue a nombre de esta persona, de Katia de la Cuesta, que puede haber sido que lo haya vendido y sin embargo no hayan arreglado los papeles o la documentación del vehículo. Y esta parte también es súper interesante, es pensar qué pasó con digamos, la cantidad de dinero que había después de todo esto. Pero yo lo digo muy específicamente en el sentido de que algo debió haber tenido planeado Sergio para que en caso de ser atrapado no hubiera ningún tipo de posibilidad de que alguien que él no quisiera obtuviera este tipo de propiedades y de bienes.
Sí, bueno, es una locura de verdad, cómo uno puede ir viendo los patrones que siguen estos psicópatas. También, bueno, se asemeja un poco a las maneras de actuar ya posteriores, ¿no? O sea, las maneras de actuar ya posteriores que, pues en teoría, se le ha acusado a cierta familia por allá que ya no están con Sergio, se supone que no están con Sergio, pero siguen haciendo este tipo de cosas. Y la verdad es que para las personas que quisieran tal vez seguirle dando voz a que las hermanas de la Cuesta, Liliana o quien haya sido, o Wendy, obtuvieron propiedades a su nombre y todo este tipo de situaciones, solamente hay que seguir la ruta del dinero, ¿no? Porque los adultos ahí, que eran los de la responsabilidad más grande, hacían esas triquiñuelas, ¿no? No, y además también pensar que si esto hubiera pasado, las chicas no se atreverían a irse en contra de ellos. Ellas se van en contra de ellos porque saben, evidentemente, que ellos no tienen nada que los puedan, digamos, dañar. Y en ese sentido, pues, lo poco que han tenido quizás lo han utilizado, lo han inventado, incluso estos personajes, para terminar atacando a personas que son víctimas y al mismo tiempo enterrar una historia que necesita y debe ser contada hoy por hoy. A todas estas también me parece curioso esto que decías, porque nombran a una empresa que se llama Fuego contra Fuego y el caso de Fuego contra Fuego, y ahí lo citan en California a que debatan sobre este caso. Y habría que preguntarle a Gertz Manero si él sabe básicamente si este caso está de nuevo en la palestra y en California. Wow, sí, o sea, de verdad. Bueno, o sea, situaciones que en teoría se asemejan mucho a las situaciones criminales de gente que, que actúan así, ¿no? O sea, que siempre actúan de esa manera, que obtienen poder, pero de una manera, pues, no legítima, ¿no? Exacto, exactamente. Son esquemas digamos, esquemas criminales de manipulación en cuanto a los negocios, ¿no? Crear empresas fantasmas, evadir impuestos, son, digamos, ya, no sé cómo decirlo, como métodos que se han ido exponiendo paulatinamente durante los últimos años. Nos podemos acordar del escándalo de Panama Papers. Todo este tipo de cosas que han salido son beneficios que ofrecen algunos lugares, por ejemplo, paraísos fiscales, para las personas que buscan evadir impuestos. Cosas así que vamos entendiendo como población y hay que entenderlas, porque si no entendemos qué significa esto, no podemos entender qué empobrece un país. Wow. Pero de verdad que TV Azteca se saca un 10 con el trabajal que hicieron en esos momentos. O sea, me pongo también a pensar como recuerdo yo cuando nos ha platicado María Idalia Gómez, o también lo platicó en Alíneate, que pues fue compañera universitaria de Laura Suárez, ¿no? Y Laura Suárez ahí estaba en estos momentos, y ella, de cierta manera, pues banalizaba este tipo de línea de investigación. Y hoy si se pone a ver todo esto, María Idalia, que bueno, ella misma pidió disculpas por haber visto esto con el lente, pues de lo del espectáculo. Sí, Pero si te pones a ver esto, wow, o sea, alguien que tenía pocos años de haberse graduado de universidad, ya haciendo este tipo de trabajo. Sí, De además verdad es que que, era una postura bastante complicada, porque yo estoy seguro que en ese momento se debieron haber movido fichas. Dicen por ahí que justamente el juez que entró antes de toda esta causa, pues también fue amedrentado, el que ayudó a Liliana, ¿sabes? El que le dijo como que, bueno, no ayudó a Liliana, creo que ese juez es el juez que, yo me refería al penúltimo juez. Pero bueno, el punto es que siguiendo con esto, se mueven triquiñuelas, se mueven fichas en todo esto y debió haber sido bastante duro para Laura Suárez tener que enfrentar algo como esto, como esta organización, esta secta, semisecta en la cúspide, por así decirlo. sí, totalmente, o sea, y yo creo que ni siquiera dimensionó como hoy podría dimensionarlo, ¿no? O sea, porque como todavía quedan vestigios del poder y de los tentáculos del depredador Sergio Andrade, de verdad que wow, o sea, un aplauso para ella, que sí es una periodista, no como alguien que ni siquiera estudió la universidad y que de repente anda ahí inventándose que es reportero y no sé qué, se pone un chaleco, pero pues no, o sea, del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso es así, vamos a seguir con el análisis y continuamos. Y aun cuando en España Sergio Andrade evitó dejar huellas, en México la cloaca se destapó.
Apareció el libro La Gloria por el Infierno y el escándalo estalló. Regresamos. Aun cuando evitó dejar huellas en España, Sergio Andrade dejó constancia de su presencia a través de 2 multas por 15.000 pesetas cada una, impuestas por el Ayuntamiento de Fuengirola, boleta número 102-152, y por la Jefatura de Tráfico de Madrid. Pero aunque en España Andrade adquirió fincas, un automóvil, rentó un chalet, abrió varias cuentas en dólares, viajó por Toledo, Granada, Cádiz, Torremolinos, Barcelona y Málaga, y comía en restaurantes como Tony Romas, al interior mantenía a las chicas con gastos exageradamente mínimos, cada uno reportado, exigiendo incluso la notificación del intercambio de ropa entre las mismas jóvenes, como se puede leer en estos pedazos de papel, fechados el 20 de noviembre, 2 y 5 de diciembre, donde Gloria Trevi, Marlene Calderón y Wendy Castelo dan cuenta de la entrega y recibo de mallas, pantalones y blusas. Sin embargo, las fotografiaba sonrientes en diversos monumentos españoles, fotos que enviaba a los padres, junto con postales y cartas en las que las chicas aseguraban estar estudiando música, jazz, flamenco o vendían artesanías, pero en las que siempre defendían al manager y a cantante. Después de más de un año alejada de la vida pública, el 27 de abril de 1998, Gloria Trevi dio la cara. Entrevistada desde algún lugar de la ciudad, para el noticiario Hoy Mismo de Televisa, Gloria Trevi negó haber estado sometida a maltratos por parte de su representante Sergio Andrade, al que defendió y calificó como un hombre bueno, con un corazón de oro. Ataviada con pantalón y camisa a cuadros, Trevi fue dispersa y contradictoria. Aseguró haber estado en Italia estudiando Derecho e incluso tener un novio. Wow. Y desde ese momento, dijo que las acusaciones en su contra eran producto de la guerra de televisoras, específicamente de una campaña de difamación planeada y ejecutada por Aline Hernández y TV Azteca. Desde ese momento, Trevi y Andrade repetirían una y otra vez el mismo argumento. Bueno, aquí hay una cosa interesante, bueno, dos cosas interesantes. Una es que al principio de este segmento me hace recordar la anécdota que contó Marlene Calderón con respecto al dinero que ella le había pedido a esta persona y lo que ella le respondió. Porque vamos a poner un ejemplo. Si ustedes vivieron esto y de repente a una persona en el futuro, que ya se supone que está fuera de todo eso, te dice y actúa precisamente como este hombre, ¿qué te quiere decir? Cuando ella le pide esto a Gloria, Gloria, ¿qué le responde? Necesito que me des todo detallado. Es una rememoración de Sergio de alguna manera y son símbolos, ¿no? Una especie de mensaje que le va a dar a Marlene quizás para, no sé, para intimidarla o algo así por el estilo. Lo otro también es que empieza esta campaña de desprestigio. O sea, ellos usó la misma, sí, claro, la misma estrategia que él. También cuando dejó esperando a Mari en el hotel por horas, ¿recuerdas? Cuando Mari va a buscar me acuerdo, para que claro. mienta lo de su niña. Y la misma Mari describe la solemnidad que le generó esta espera, porque ella empieza a narrar cómo es que Gloria regresa y dice, yo me sentía como que me sentía pequeñita, era eso justamente lo que quería lograr quizás en este aspecto. Pero también está la parte que dice un poco más adelante, hablando de esta parte de la campaña de desprestigio que emprendieron en contra de una televisora y empezaron a demonizar a Lynn. Ahí se comenzó todo la teoría de este tipo, que ella la continuó y que ella la continúa el día de hoy y que los programas del bajo astral del otro lado que defienden a los victimarios continúan con la versión de Sergio Andrade. Increíble eso, ¿no? Es complot. increíble. Claro, es increíble que oigan esas palabras. Estaba leyendo un artículo hace poco y bueno, hablaban justamente de esto también, rememoraban esta narrativa, digamos, aceptaban esta campaña de desprestigio, la validaban y la hacían como propia, la convertían en una verdad en ese contexto y eso para mí me parece bastante inaudito en ese sentido. Sí, estos fanáticos de verdad, que de repente me pongo a leer, o sea, en Instagram, en Facebook, en donde sea que estén, que se publiquen cosas de, por ejemplo, las víctimas, las sobrevivientes que hoy en día, pues digamos que están en una unión demasiado evidente,
y que tal vez no trasciende mucho a las noticias o a redes sociales, pero siempre vas a ver los mismos comentarios como zombies, repitiendo y repitiendo estas cosas demasiado viejas. Claro, y a eso le aplicamos este conocimiento de las ciencias conductuales y representarían esos monos voladores que son el eco de las personalidades tóxicas alrededor del planeta. Vamos a seguir escuchando y seguimos hablando del análisis. En 1998, Gloria Trevi permaneció en México hasta octubre. Pese a las acusaciones, Televisa apoyó en todo momento a su cantante exclusiva en su campaña de lavado de imagen. La defendió en programas como Fuera de la Ley, Chapultepec 18 y Al Fin de Semana. Así como nunca dijo, sin embargo, que ésta había dejado plantado a Jorge Ortiz de Pinedo, conductor del programa Al Ritmo de la Noche, para evadir el citatorio de la orden de presentación girado para entregarse en el Centro de Espectáculos Premier debido a la denuncia de hechos de Aline Hernández. En cambio, difundió las mentiras de Gloria, quien aseguró que Sergio Andrade ya no la representaba, que no lo veía desde hacía mucho tiempo, pero que sabía que éste estaba muy enfermo. Otra vez, del famoso cáncer. Otra Mucho vez. menos dijo que en México Wow, se qué hallaba con fuerte. Carla de la Cuesta, a la que impuso fajarse, comer papaya y tomar refresco Oh, esto fue para evitar que los que periodistas notaran algo bastante cuestionable, el embarazo de la joven. En mayo de 1990, Bueno, aquí ya justamente vemos cómo se corrobora esto que nos dijo Carla, que nos contó Carla a modo anecdótico a toda la audiencia, con lo que Gloria decía, y claro, de ahí viene todo y es interesante ver cómo pudo una televisora encubrir todo esto, o sea, cómo se atrevieron a no contar la mentira que dijo que ya Sergio no la representaba, o sea, le lavaron la imagen, pero al mil. Sí, exactamente. Y bueno, y también esta mentira nunca, o sea, hay demasiadas aclaraciones que Gloria nunca hizo. Esta aclaración en específico, ¿por qué mintió? Y pues mínimo una disculpa al público, ¿no? Por esta mentira. Y Yo por creo la que del cáncer. ya a estas alturas no creo que lo haga nunca, porque ya ha ganado parte de una guerra en ese contexto, pero lo cierto es que le harán estas preguntas en California, o sea, podrán las personas que están ahí juzgar ese tipo de comportamientos en aras de entender un poco más la amplitud del caso. Yo creo que deberían, ¿no? O sea, sí, sí. Digo, no dudo que Karen Barth Menzies esté muy también considerando este tipo de, pues, de material que pues sabíamos que en primera instancia Camille tenía la intención firme de que estas cosas no fueran tomadas en cuenta y se eliminaran, ¿no? Pero es un archivo demasiado importante. Demasiado, es que quizás ahí está un poco el secreto de lo que van a ser la estrategia de estas personas en el juicio, porque supongo que es evadir, digamos, demeritar, desprestigiar y bueno, un largo etcétera. Vamos a continuar con el análisis y seguimos comentando. 1998, Sergio Andrade abandonó España con dirección a Buenos Aires, Argentina. Su salida de ninguna manera fue fortuita. En México, el escándalo del libro de Aline Hernández había estallado. Karina Yapor había dado a luz un hijo con solo 15 años de edad, y para el colmo, los vecinos de San Agustín de Guadalix habían levantado una denuncia ante el ayuntamiento por la conducta anormal del grupo, provocando que la policía apareciera en el chalet número 29 de Castilla y León. 2 días después, Andrade huyó. 2 días no pasaron y se fue, sin decirnos realmente que se iba. A nosotros, después de que se había ido, nosotros nos enteramos, nos llamó por teléfono y nos comentó toda la situación, que si seguíamos condicional y todo, y después nos contó que estaba había pasado por México y estaba en Buenos Aires. Anteponiendo como siempre a Gloria, el 2 de octubre de 1998, esta viajó a Miami para presentarse en el show de Cristina. Emisión que le dedicó hasta 2 horas a la cantante. Ahí, Trevi nuevamente mintió. No dijo que días atrás, en septiembre de 1998, había visitado con Karina Yapor a los padres de esta en Chihuahua para convencerlos de la falsedad de las acusaciones de Aline Hernández y le solicitó el video que le habían tomado con Karina, pretextando que exactamente lo iban a presentar en el show de Cristina
como evidencia de la relación que mantenía con las chicas y sus familias. Les aseguró que Karina estaba por concluir su beca de música en España, pero para poder llevársela... O sea que aquí básicamente está... Yo de nuevo. Sí, no, y más que claro, además que lo que es la desaparición de evidencias, el amedrentamiento de testigos, cosas que hoy vemos también, ¿no? Porque hay un amedrentamiento evidente, por ejemplo, a Liliana, hay un amedrentamiento, una campaña enorme por parte de canales como el de Trevi Documental o, bueno, el canal de H, que son canales terriblemente destinados a esto, son canales que se hicieron para esto, pero en ese sentido ya o pagados o algunos ya vendidos, quién sabe, pero es lo que te digo. Sí, espantoso de verdad todo lo de este ser. No sé si sea un ser humano, pero es un ser. No creo. Es un ser vivo. Es un ser unicelular. Sí, exactamente. Bueno, la verdad es que pues nada positivo que decir de esa persona. Y pues nada, su aporte realmente es nulo. Realmente pues aporta pura cosa negativa. Negativa, exacto. Y pues sí, un incansable deseo de desprestigiar y de agredir. ¿Y tú, por ejemplo, qué crees que pasa en esa instancia con personas como esta que han creado canales y han hecho esto que han hecho, que obviamente han roto la ley en más de una ocasión? ¿Será que llegará justicia para ellos también? Yo creo que Pues sí. mira, la verdad es que pues por ahí sí hay uno que bueno, alegadamente está acusado de agresiones a mujeres y a víctimas de trata de personas. Alegadamente, pues sí, ya está ahí siendo puesto su nombre en la palestra de una manera muy negativa, obviamente. Totalmente. Que pues qué vergüenza daría, pues que a cualquier persona le daría vergüenza que le sucediera algo así. Y bueno, el actuar de Gloria, quiero volver a esto, de ir a la casa de los padres de Karina Yapor a mentirles de nuevo y a manipularlos y a sacarles esto, ¿no? Algo que era tan relevante, que era el video que tenían en su poder, donde se mostraba cuando ella fue a la casa de Karina Yapor, ¿no? Y que la grabaron. ¿Por qué? Pues obviamente porque la incriminaba. De la misma manera como cuando Aranza tenía un diario y ella le hizo perdediza la mochila a Aranza, porque pues obviamente los incriminaba ese diario, ¿no? Y ella inventa todo un teatro que les robaron el auto y con él, y bueno, que con las cosas que se llevaron los ladrones, llevaban la mochila de Aranza convenientemente, ¿verdad? Donde Aranza tenía su diario ahí y había escrito demasiadas cosas. Convenientemente. Bueno, es parte de todo, es parte de esa forma de ir borrando el rastro, pero al mismo tiempo denotando y dando a ver lo que es el conocimiento del sistema y cómo Y eso funcionaba. lo hacía Gloria. Exacto, imagínate o sea, la conciencia del mal hecho que había en ese contexto para hacer esto. El conocimiento de que está actuando mal y por eso borra sus huellas. Exactamente. Bueno, vamos a continuar el video y después seguimos el análisis. Necesitaba que firmaran un poder notarial donde refrendaban su acuerdo en que la chica permaneciera con ellos y autorizaban que Karina se tomara fotos, grabara discos o participara en actividades que tuvieran que ver con su carrera artística. En realidad, conscientes del nacimiento y abandono del niño, el documento tenía como propósito deslindar de cualquier responsabilidad a Sergio Andrade y Gloria Trevi sobre Karina Yapor. Para agosto de 1998, Sergio Andrade ya estaba en Buenos Aires, Argentina. A través de Liliana Regueiro, había arrendado el inmueble 824 de la calle Bomberos Voluntarios. Karina nuevamente viajó a España, pero no pudo ingresar por haber transgredido el tiempo de estancia en dicho país. Fue deportada y enviada a México, de donde viajó otra vez a Argentina. Andrade internó al grupo a la provincia de Córdoba, lugar donde había nacido Liliana y su familia residía. Obligada por la pérdida en España de $8,000 que mantenía con Andrade y bajo la mentira de que el manager estaba enfermo, Liliana hizo que su hermana Sandra le prestara su casa, ubicada en el número 76 de la calle Anta del barrio Quebrada de las Rosas, sin imaginar lo que ahí sucedía con su hermana ni el grupo. Yo estaba ya mal, o sea, estaba muy presionada, pero no me comportaba bien. Me
más rebelde que nunca. Entonces como no podía haber golpes, no podía haber nada. Y me sentía con esa situación de no sabía qué hacer, pero a la vez no decía nada. O sea, ante mi familia lo defendía y defendía todo lo demás. Pero en el momento que estaba en la casa, era insoportable la situación. ¿Dormías en el piso? Sí, Gloria Trevi también. sí, lo también. O sea, tenía el privilegio de una colchoneta o algo, o tener una almohada con que apodarse, pero siempre, casi siempre dormía en el piso. El único que dormía bien era él. Sí, En o la sea, sí, en la cama o en un colchón. Pero en Argentina, Sergio Andrade impondría nuevos castigos, mientras Gloria Trevi provocaría un aborto a Carla de la Cuesta. Regresamos. Al igual que en México, en Córdoba, Argentina, Sergio Andrade asumió otra personalidad. Al igual que en México, en Bueno, está interesante este tema. Uno, lo que es, bueno, ya que se corrobora esto, y qué loco porque en el fondo es el mismo el tiempo el que te va dando más luz a la verdad, el que te va diciendo que no hubo ninguna mentira, el que te va mostrando con evidencias lo que ha sido digamos, la configuración de un caso que se mantiene en vilo hasta hoy durante más de 20 años y ha sido bastante, algo bastante complicado, digo yo. Sí, o sea, totalmente. También, por ejemplo, yendo un poco atrás también a programas como los de que te mencionaba, que ese sí se hizo en Televisa, el de Recuento de los Daños, Carla de la Cuesta, Katia y Carola, siempre mantuvieron su misma versión también de las cosas sucedidas en Brasil y, y también la misma Liliana aquí, ¿no? Que me da una ternura su cara, de verdad, de niña todavía, Lili. Y la inocencia también de esos años, pues y ahí es como siempre uno piensa, por lo menos a mí me pasa con Lily que la ves así desde que era, bueno, desde que empieza a ver los primeros videos y la ves como ella luchando contra ese monstruo que impide que diga su verdad. Aparte, imagínate el momento en que la entramparon y dijeron como que ella era la culpable, o sea, qué miedo debió haber sentido en ese momento, ¿no? Ah, claro, sí. O sea, Y ella, bueno, de verdad, encima de todo, pues muy firme hablando las verdades en estos momentos, ¿no? Y bueno, sin haber superado, digamos, sin haber llevado tal vez una terapia más profunda o entendido cómo es el abuso narcisista y psicopático, porque ya hasta después fue cuando empezó como a racionalizar más todo esto que vivió y exacto. pudo llorar y pudo sentir pues ese dolor, ¿no? Que en estos momentos callaba y por eso era tan fácil, pues ella muy normal hablaba todo esto, lo narraba y ella misma lo ha platicado, ¿no? Ella lo narraba de una forma como si fuera, como si estuviera contando algo no tan difícil, ¿verdad? Sí, no tan difícil y al mismo tiempo tan doloroso, es lo que uno piensa, ¿no? Al final de todo es eso, o sea, a mí me parece o sea, aparte de todo, qué interesante es ver este caso desde ahora y poder estarlo, digamos, siguiendo, porque te hace sentir que vas a estar, digamos, detrás de algo que viene muy, muy impactante, de la forma en la que lo debió haber sido en aquel entonces, y en la sociedad sería distinta, creo yo, si hubiera tenido la repercusión que debió haber tenido. Sí, la verdad es que sí, totalmente. O sea, y el entendimiento que hoy tienen, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, en mucha de nuestra audiencia, como es gente que de verdad tiene unas opiniones estructuradas, ¿no? Bien hechas. De verdad que eso me da mucho orgullo. O sea, representan un sector de la sociedad informado y que piensan antes de emitir o de poner un comentario. Exactamente. Así es, así es. Vamos a seguir escuchando y le damos a los últimos comentarios porque ya vamos llegando al final de este episodio, mi gente. Les vuelvo a decir, no se olviden de ponerle me gusta, comentar abajo y suscribirse al canal porque estamos subiendo contenido cada vez más interesante con lo conceptual, ¿no? Digo, es algo que nos va a empoderar en ese sentido y creo que próximamente vamos a estar tocando los casos que también hemos dejado un poco de lado porque son, por ejemplo, el caso que se ha llevado con el caso colombiano del caso Colmenares. Colmenares. Sí, y bueno, entre ese y otros, pues por supuesto, porque le hemos dado cobertura y han estado acá. Así que pueden ver los episodios viejos para que se pongan al día y pronto regresaremos con ellos. Muy bien. Argentina inventó más de una enfermedad. En una receta médica fechada el 10 de noviembre de 1998 por el doctor Yves Valentín en Córdoba, Argentina, Sergio supuestamente padece hepatitis
subaguda tipo A y dispepsia crónica, enfermedades que en realidad nunca tuvo. Pero ella me dice que, bueno, Sergio Andrade estaba pasando por un momento depresivo, para ella era como su padre, que lo quería mucho, ella siempre hablaba muy bien de él. Ella me dice que este hombre... ¿Sabes lo que me encanta de Sandra? Que Sandra siempre, o sea, como que tuvo esa inteligencia para ver más allá. No es inteligencia, bueno, sí, además de inteligencia, esa perspicacia para Sí, entender que había algo extraño. Y ella fue como la chispa que encendió toda esa revolución. Ella para mí representa el inicio de muchas cosas y al mismo tiempo es la ternura de una persona que lo hace por su familia. Eso es muy, muy lindo. sí, la verdad es que sí. Un súper abrazo a Sandra y tienes toda la razón. O sea, la verdad es que ella fue de las heroínas aquí también, en conjunto con que me rompe mucho el corazón, la verdad, pensar en Francisco Ariel, pero siempre me gusta traer su nombre a la mesa porque Francisco Ariel también es una heroína sin él saberlo y es terrible que él sufrió también abuso siendo un niño, ¿no? O sea, un abuso, digamos, de maltrato de parte de este psicópata también. Exactamente. Bueno, vamos a seguir escuchando y terminamos el análisis. Tiene un problema de No sé. una enfermedad Claro. como cáncer o algo así. Me dijo que, pero no me acuerdo exactamente, se trataba de algo muy delicado y que estaba muy deprimido. Pero en Córdoba, Andrade impuso una nueva regla sobre el uso del baño para el clan. No se podía cerrar la cortina de baño, no te podía cerrar la puerta tampoco, ¿no? Tenías que bañarte, Sí, descubierto todo y que él te viera. sí. ¿No es así? Sí, o sea, que tú, si te veían, o sea, que no estuvieses haciendo otra cosa más que lo que te habían mandado a hacer. O sea, Las necesidades físicas igual, sí. ¿no? Te tenían que ver. A puerta media abierta, así, para que no, si no te podías encerrar, porque teniendo problemas podías provocar o hacer algo malo, o sea. Pero la deuda contraída por Liliana en España hizo que Andrade en Argentina le exigiera a esta obtuviera de su familia $5,000, así como adquiriera, pese a no ser mayor de edad, un automóvil Renault 19 RE y se lo entregara en un plazo de solo 5 días. Lo que él me decía era entre 5.000, 8.000 dólares que les pidieron, o sea, Que tenían que... principalmente aunque sea 5.000, que me acuerdo que yo fue lo que les pedí, llegué pidiéndoles que me dieran y se podían más, mucho mejor obviamente, para que, o sea, no, él me decía, no es para pagar, o sea, es porque lo necesito, o sea, porque lo necesitamos en ese momento para estar mejor. Y eso fue lo que me llevó a pedirles dinero a mis viejos, a presionarlos, sacaron créditos. Al final de cuentas me dieron, no 5.000, sino me dieron 1.000, pero se lo di a él. Tanto él estuvo averiguando los coches, qué era lo que le gustaba. Luego fui a buscar el coche que le gustaba realmente. Entonces me dijo, bueno, el viernes, era no sé si día lunes o no sé cuánto, bueno, el viernes nos lo tienen que entregar, a ver, haz lo que tengas que hacer, pero para que el viernes. Se dio que el viernes me dijeron que no tenían el auto, entonces dije, tengo que hacer lo que sea porque me dijo que a las 6 de la tarde lo tenía que tener. Y que tampoco estuviese rogando ni mucho, pero yo, para no tener y evitarme un problema, hablé con las personas, les exigí que me dieran el auto ese día, o si no, no había crédito ni nada, me lo dieron ese mismo día, pero, o sea, conseguía las cosas porque no me quedaba de otra, ¿sabes? Pero el chantaje y el castigo que Sergio Andrade ejercía fue fotografiado en Gloria Trevi, debido a la bulimia que padecía. Wow. La constante llegada de jovencitas al grupo y su edad, en ese momento, 30 años, Gloria ya había sido relegada de los encuentros sexuales con Andrade, así como María Portillo. Estas fotos muestran el estado simple y modesto que en realidad vivía la cantante con Andrade. Destaca el corte de pelo a la altura de los hombros, que en Argentina tiñó color negro para evitar ser reconocida. Nada de maquillaje y una vestimenta a base de camisetas y pantalones de pijama. Pero estas dos fotografías revelan una Gloria Trevi inimaginable, haciendo ejercicio en ropas nada apropiadas, así como muestran crudamente el sobrepeso que la mujer alcanzaba y por el que Andrade se burlaba llamándola cerdito. Pero la situación empeoraba con el resto de las chicas. Una de ellas, Carla,
que en Córdoba Sí. habría de sufrir un aborto natural en el Instituto Nacional de Maternidad el 15 de julio de 1998 de un producto sexo femenino cuyos restos fueron enterrados en el cementerio municipal San Vicente. Ay, chao, triste. Al igual que Marlene Calderón y Katia de la Cuesta, fueron utilizadas por Sergio Andrade en España como testigos del de Francisco Ariel, hijo de Karina Yapor. En Argentina, Liliana Regueiro firmó la partida de nacimiento de Antonia Ríos Pérez, hija de Sonia Ríos y Sergio Andrade, nacida el 23 de octubre de 1998 en el Hospital Materno Provincial de Beneficencia Pública en Córdoba, Argentina. Andrade no solo evadió registrar a la menor, sino que desde su nacimiento le aplicó un evidente maltrato llamado la licuadora. Ay, Qué fuerte, chamo. Se les daban sacudidas, o sea, eso es lo que yo veía, o sea, a ver si entiendes o lo que No, sea, ese pero tipo de no, golpes pero- así fuertes no lo vi así, yo no lo vi. A lo mejor otras personas presenciaron otras cosas. Yo no vi eso, pero sí la sacudida que los niños se quedaban así, o sea, que de repente así es un bebé así, es el niño le agarra el ataque de nervios y grita, o sea, peor. Eso es lo que le pasaba más que nada a Antonia, porque era muy nervioso, o sea, le tenía miedo a él. Mucho se notaba que él decía algo y ya se quedaba quieto. Eran de las más maltratadas, ¿no? Sí. ¿Cuántas horas podían llegar a pasar que no se cambiaron a los bebés? Yo pienso que como 6 horas a veces, o sea, o si no es que más. Hay veces que pasaban mucho más tiempo. ¿Su comida era igual, muy prolongada? Sí, hay veces que sí, o sea, no dependía de, a la persona que le costaba, por ejemplo, en el caso de Carla, que a veces no seguía los horarios que se le imponían, si tenían problemas por no darle de comer a los niños a cierto horario. Pero había veces que el niño, salíamos, en el caso de Antonia, salíamos a buscar casas o lo que sea, y no comía, o sea, no comía hasta que llegamos en la tarde, o le daba algo de lo que tuviéramos en el momento, pero no era una comida sustanciosa para un niño, o sea, que comiera bien, tomara la leche como tenía que tomarla. El daño sobre Antonia se observa a través de estas fotografías exclusivas que descubren el enorme parecido físico de la niña, entonces bebé, con Sergio Andrade y destaca sobremanera lo que Antonia porta como pañal: bolsas de plástico. Qué fuerte, chamo. Reiteradamente la niña aparece sucia con coco sobre su cabeza, dramáticamente dormida en el piso, con golpes en su barbilla, frente y ojo derecho e incluso dentro de una cacerola reflejando una tristeza infinita, detalle que para Andrade resultaban tiernos. En las fotografías Una trasciende basura. también la extrema delgadez de Sonia Ríos, quien porta también bolsas de plástico en la cabeza y la que, una vez detenido Andrade, continuó maltratando a la niña. La niña se arrastraba de cola sobre el piso y estirando siempre los bracitos, como siempre quería que la levantaran, que le dieran cariño. Se notaba a alguien que estaba muy falto de cariño, con mucha necesidad. Descuidada, sí. Aparte sus bracitos eran muy flaquitos, muy débiles. Uno daba la sensación de que si agarraba los bracitos se le iban a quebrar, o sea, esa sensación, sí, su pancita muy abultada, la dejaba llorar mucho. ¿Qué tipo de comida llegó a darle Sonia? Llegó a darle unas croquetas de perro. Sí, la bañaba, pero con agua fría. Pero en Argentina, Tony. Sergio Andrade y Gloria Trevi renovarían relaciones sexuales con un solo propósito: convertirla en madre de una niña, cuya muerte, al parecer, produciría la propia Gloria Trevi. Wow. Los espero la próxima semana. Buenas noches. Damn, qué fuerte, chavo. No, esto está muy fuerte. Oye, Este final, pero o sea, dije- para ti. hace unos momentos dije Back to Home, Sí. cuando Sergio Andrade le dice cerda o cerdito a Gloria, porque recordemos que así le llamaba a su mamá y le ponía una cola de cerdito. O sea, Claro. ¿cómo tiene que ser el trauma tan fuerte que para ella siempre la gordura ha representado algo que rechaza demasiado, Gloria? Sí, el Back to Home es justamente eso, que es una teoría que explica que muchas veces nosotros buscamos lo que en nuestros hogares sentimos que tuvimos o presenciamos en ese sentido. Entonces, eso puede ser lo que está pasando acá y obviamente, pues sí, imagínate entonces si esto es el Back to Home, bueno, debe ser fuerte, ¿no? Las personalidades alrededor de este caso. Sí,
O Sí, sea, y Sonia me impresiona. O sea, realmente yo pienso que hay víctimas en estas historias que no actúan como convencionalmente todas las víctimas actúan, claro. que se tienen empatía entre ellas mismas, se apoyan a otras. O sea, en el caso de, por ejemplo, como vemos hoy en día, Carla de la Cuesta, que Sí, se ha empoderado con muchísimo conocimiento, cómo hace el podcast que tiene y que retumbe, y cómo siempre da voz a otras víctimas. Como Lili está haciendo esto también en conjunto con Guadalupe, pero hay unas víctimas como Sonia Ríos o como Gaby, como Tamara o como Gaby, que últimamente he estado analizando que tienen un comportamiento que no es como el de las víctimas. sí, ¿no? yo O también sea, estoy de acuerdo. son narcisistas y eso pues las hace tener otro patrón. Sí, además de que, por ejemplo, en el caso de Tamara, ella en vez de darle voz a otras víctimas, trata de apagar las voces que hoy están, digamos, luchando por ser escuchadas. Bueno, algo más que agregar por Moctezuma a este análisis que ha sido un análisis que viene del el canal de Liliana Soledad Regueiro, es cortesía de ese canal, así que si les gustó este episodio, vayan para aquel canal también, le dan like, me gusta, compartan, comenten y suscríbanse a este también. Sí, muchas gracias por todo. Y bueno, impresionante. Y pues vamos a continuar haciendo este tipo de análisis. Coméntenos mucho, denos like, Sí, denos hype. Y ajá, todo totalmente. eso. Y además de eso, bueno, así nos digan abajo en los comentarios qué les parece una dinámica o traten de darnos ideas porque queremos empezar a cambiar muchas las cosas a nivel, digamos, otra vez conceptual, pero al mismo tiempo que sea entretenido, que sea muy, muy ameno para ustedes justamente y ayúdenos a construir eso justamente todos acá. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, por Moctezuma, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.